Mi nombre es el ingeniero Balmori Coronado y les vengo a exponer sobre lo que es el hecho andragógico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo aprendemos de manera más efectiva cuando somos adultos? La respuesta está en el concepto fundamental, el hecho andragógico. Acompáñanos a descubrir qué es y por qué es tan importante este concepto. Pero definamos, ¿qué es el hecho andragógico? El hecho andragógico es el proceso integral de aprendizaje en adultos, que reconoce y valora sus características únicas como aprendices. En esencia, el hecho andragógico se refiere a cómo aprendemos los adultos, a diferencia de la forma en la que se le enseña a los niños. La andragogía se basa en la comprensión de que los adultos llegamos al aprendizaje con una base sólida de experiencias y motivaciones propias. Ahora definamos los principios claves del hecho andragógico. El primer principio es la experiencia. Como adultos hemos vivido diversas situaciones que nos han dejado aprendizaje. Estas experiencias son recursos invaluables y la andragogía reconoce que aprendemos mejor cuando podemos conectar nueva información con lo que ya sabemos. Ahora el segundo principio es el autoconcepto del aprendiz. Los adultos nos vemos a nosotros mismos como individuos autónomos y responsables. Por ello necesitamos ser tratados con respeto y tener la libertad de dirigir nuestro propio aprendizaje. El tercer principio es la disposición a aprender. Los adultos nos sentimos más motivados a aprender aquello que percibimos como relevante y útil para nuestras vidas, ya sea para nuestro trabajo, desarrollo personal o para resolver problemas concretos. El cuarto principio es la orientación al aprendizaje. A diferencia de los niños que a menudo aprenden por obligación, los adultos buscamos un aprendizaje que tenga una aplicación práctica inmediata. Queremos saber lo que aprendamos nos ayudará a alcanzar nuestras metas. Finalmente, la motivación para aprender en los adultos suele ser intrínseca. Nos impulsa el deseo de superarnos y de adquirir nuevas habilidades y de sentirnos competentes. El reconocimiento y la relevancia del aprendizaje son la clave. Ahora la importancia del hecho andragógico. Entender el hecho andragógico es fundamental para crear entornos de aprendizaje efectivos para los adultos. Cuando se aplican estos principios, el aprendizaje se vuelve más significativo, participativo y motivador. Esto se traduce en un mayor compromiso, una mejor retención del conocimiento y la capacidad de aplicar lo aprendido de manera práctica. Imagina una capacitación en una empresa. Se basa en el hecho andragógico. Se fomentará la participación activa de los empleados, se conectarán los nuevos conocimientos con la experiencia laboral y se mostrará cómo lo aprendido les ayudará en su día a día. Esto será mucho más efectivo que una simple presentación teórica. Así que en resumen, el hecho andragógico nos enseña que el aprendizaje en la edad adulta es un proceso dinámico y poderoso, impulsado por nuestras propias experiencias y motivaciones. Al comprender y aplicar estos principios podemos desbloquear todo nuestro potencial de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Ahora, colocando un ejemplo personal, ya que elaboro una ferretería, imagínate la capacitación del adulto sobre un nuevo sistema de inventario o sobre técnicas de venta de productos específicos. Aplicando el hecho andragógico, la capacitación sería así, la experiencia. En lugar de empezar desde cero con la teoría, el capacitador podría iniciar preguntas a los empleados sobre sus experiencias actuales con el sistema de inventario o con la venta de estos productos. Se validaría sus conocimientos previos y se construiría sobre ellos conectando la nueva información con la que ya saben hacer en su día a día en la ferretería. Ahora el autoconcepto. A los empleados se les daría la opción de explorar ciertas partes del nuevo sistema de inventario a su propio ritmo o de enfocarse en los productos que más les interesa vender. Se les trataría como individuos capaces y responsables de su propio aprendizaje, permitiéndoles tomar decisiones sobre cómo y qué aprender del tema. Seguiríamos con la orientación al aprendizaje. La formación estaría muy orientada a la práctica. Se realizarían simulaciones del uso del sistema o situaciones de venta. El objetivo principal sería que los empleados supieran cómo aplicar inmediatamente lo aprendido en interacciones reales con el cliente o con la gestión del inventario de la ferretería. Se fomentaría la participación y se reconocería el esfuerzo y los logros individuales, la satisfacción de adquirir una nueva habilidad útil para su trabajo y el impacto directo de su desempeño, como la agilización de las tareas y el aumento de ventas serían el principal impulsor de su motivación. Soy Mayra Paradas. Praxis andragógica es un conjunto de acciones y actividades que facilitan el aprendizaje de los adultos. Se basa en la andragogía, que no es más que una disciplina educativa que se enfoca en la educación de personas adultas. Característica: es innovadora, ya que se adapta a los cambios. Es trascendental, ya que el conocimiento se supera a sí mismo. Es especializada, ya que atiende a distintos campos y niveles educativos. Se basa en principios y estrategias andragógicos. Se caracteriza por la participación activa de los adultos en su propio aprendizaje. Se caracteriza por un ambiente de aprendizaje adecuado.
Estrategia andragógica. Actividades, técnicas y medios que utilizan los participantes adultos o estudiantes universitarios. Resolución de problemas y el descubrimiento guiado. Evaluación continua del aprendizaje por parte del maestro. Objetivo de la andragogía: continuar el desarrollo de capacidades de los adultos, actualizar o profundizar sus conocimientos, apropiarse y actualizar nuevas tecnologías, satisfacer las necesidades e intereses de los adultos. Ejemplo de aplicado en una andragogía. Su enfoque tiene fines motivacionales cuando las personas han querido aprender algo, pero no tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando fue joven. Teniendo la motivación de un tercero, puede lograr sus sueños. Tal es el caso de desarrollar una nueva habilidad o concluir un nivel académico. Continuamos con las implicaciones de la praxis andragógica. Les habla la licenciada Joel Rivero y vamos a hablar sobre las implicaciones relacionadas con las características físicas del participante adulto. La planificación debe incluir recursos que compensen las limitaciones sensoriales y estratégicas que ayuden a manejar la pérdida de memoria y la velocidad de respuesta. Esto asegura que los participantes puedan procesar la información de manera efectiva. Un ejemplo de ello, tenemos un curso de adultos. Por ejemplo, se utilizan letras grandes y audios claros para facilitar la comprensión, además de pausas frecuentes para evitar la fatiga en cada uno de ellos. También tenemos lo que son las implicaciones relacionadas con el autocontrol y la autoestima. Los programas deben fomentar la autoparticipación y proporcionar un ambiente seguro en donde los participantes puedan establecerse metas claras y recibir la retroalimentación constructiva y fortalecer su autoestima. Un ejemplo de ello podremos mencionar un taller de desarrollo personal en donde los participantes van a diseñar un plan de acción para alcanzar objetivos y reciben apoyo del facilitador en donde evalúa sus avances sin perjuicios ni ningún valor. Y allí vemos esa participación del facilitador en donde les da la confianza de seguir adelante para cumplir sus objetivos. También vamos a hablar sobre las implicaciones relacionadas con las emociones, tensiones y angustias del participante. Para ello, es importante considerar las responsabilidades y tensiones de los adultos, ofreciendo actividades que no demanden demasiado desgaste y que permitan momentos de relajación para los participantes. Un ejemplo de ello podemos mencionar una capacitación intensiva, en donde se incluye sesiones de meditación al inicio y al final del día para reducir el estrés y mejorar la concentración. Otro punto sería las implicaciones relacionadas con las experiencias pasadas del participante. Esta es donde vemos los programas que deben ser flexibles, permitir que los participantes se integren sus experiencias previas al aprendizaje, relacionándolas como un recurso valioso. Por ejemplo, allí tenemos un curso de liderazgo en donde los participantes comparten ejemplos, situaciones laborales, experiencias vividas, pasadas, que pueden analizar cómo pueden aplicar esas experiencias en nuevas estrategias, lo que le quedó como aprendizaje en esas estrategias. De esta manera culminamos con el contenido. Muchas gracias por su atención y seguimos con el compañero. Para dar continuidad a la exposición sobre las implicaciones en la praxis andragógica, ahora quiero compartirles el siguiente punto, y es el tiempo y las actividades del participante. Es importante que en este espacio el participante pueda identificar ese tiempo, ubicar ese tiempo que tiene para realizar sus actividades. De esta manera se busca que el aprendizaje sea de una forma mucho más práctica o más didáctico, y entender que cada participante tiene un ritmo para realizar para que se dé ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Es aquí como vemos que esa implicación en la praxis andragógica, donde el estudiante, donde el que está aprendiendo necesita
ubicar, entender y para poder procesar y asimilar esa información. Es importante entender que cada participante también lo adapta a sus necesidades y que cada persona puede establecer su propio ritmo. Un ejemplo que les puedo citar es que en mi antigua experiencia laboral, varios compañeros se accedían a una plataforma para realizar algunos cursos y entonces esta plataforma les establecía el tiempo, les daba el contenido y al final les hacía un cuestionario que tenían para realizar en 1 o 2 semanas. Y eso yo lo asumía, lo asimilaban, lo conectaban con su horario laboral o con sus actividades diarias y de esta forma ellos podían aprender. Ahora bien, como siguiente punto es importante destacar las necesidades, intereses y motivaciones del participante. Los programas educativos deben enfocarse en las necesidades actuales que tienen los participantes, ya que ellos además están estudiando en una etapa que no era la más correspondiente, por decirlo o utilizar este término, ya que sabemos que la andragogía se da cuando los estudiantes asumen un proceso educativo, un proceso de enseñanza en una etapa distinta de su vida. Es por esto que sus necesidades y sus intereses van a estar enfocadas a ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esta información? Y es importante que se pueda lograr en este punto un aprendizaje significativo, ya que los contenidos deben adaptarse de una u otra manera a esa experiencia de vida que están teniendo. Por ejemplo, recuerdo muy bien en mi última experiencia también donde era formador y trabajaba en la parte de recursos humanos, donde no solamente habían que fomentar, formar, educar en áreas que realmente necesitaba la institución, sino que también era importante desarrollar esa área personal para que el empleado, el trabajador, se sintiera también que estas formaciones tienen algo que le pueden sumar en su experiencia de vida y que le pueden ayudar a crecer personalmente, y entendiendo que también desde la visión, desde la institución, en este caso desde la organización, era también que creciese el personal de manera integral y de manera personal en todas sus áreas de su vida. Entonces creo que allí podemos adaptar o poner en contexto esta siguiente implicación. Como siguiente punto, también es importante destacar las destrezas y estrategias. Los programas deben diseñarse para desarrollar habilidades específicas mediante objetivos claros y actividades prácticas. Es importante que el estudiante pueda evaluar cuál es su nivel, también hacia dónde va y cómo puede ir constantemente alimentando y evaluando este proceso de enseñanza que se va dando. Es personalizando esta etapa educativa que está viviendo, ese proceso de aprendizaje, y de una otra manera para así remediar esos déficits de aprendizajes. Por ejemplo, como les compartí en el ejemplo anterior, en un momento yo hice una capacitación sobre liderazgo y lo que hacía era, para evaluar esta habilidad, aunque se daba toda la formación sobre el liderazgo, sobre sus conceptos, sus funciones, cómo se podría dar, cómo era el tipo de liderazgo, era importante que al final ellos puedan identificar cuál era su tipo, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran también sus debilidades. De una u otra manera, de esta forma ellos podrían conectar esa información y también ponerlo en práctica dentro de sus roles, dentro de la institución. De esta manera también es importante destacar los estilos cognitivos y de aprendizaje. Es esencial que nosotros como facilitadores respetemos esas diferencias de aprendizaje de los participantes, entendiendo que cada quien tiene su forma, su ritmo, su estilo, y que las actividades deben enseñarse para que se promuevan esas distintas áreas. Si bien es cierto que muchas personas aprenden desde solamente escuchando, otras ejemplificando, otras haciendo, otras mirando, observando, entonces es importante desarrollar un ambiente para que los participantes puedan interactuar con este aprendizaje, con este conocimiento que se les está dando, y ellos lo puedan asimilar desde las diferencias que cada uno puede tener. Un ejemplo puede ser una capacitación donde se ofrecen de distintas maneras videos, textos, ejercicios interactivos para adaptar a estos estilos visuales, auditivos y kinestésicos. Por último, es bien importante estrategias metodológicas que promuevan la participación. Bien es cierto, en todo lo que hemos visto en nuestro diplomado, hay unas frases bien importantes que por lo menos a mí me han calado muchísimo, y es ese rol protagónico que tiene el estudiante dentro de ese proceso educativo. Muchas veces no solamente nosotros como facilitadores requerimos dar una información, sino ser esos transmisores, esos puentes, esos creadores de contextos a nivel
nivel educativo. Entonces es importante que el estudiante se sienta con ese rol protagónico de aprender, con ese rol protagónico de hacer dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje, donde ciertamente nosotros tenemos un conocimiento y para transmitírselo necesitamos que él tenga ese nivel de participación, de intercambio de ideas con su grupo, con el contexto educativo, y que se fomenten esos diálogos y esa interacción. Yo creo que un ejemplo bien importante es cuando nosotros realizamos una dinámica donde los participantes analizan un caso práctico. Recuerdo muy bien que una vez en una capacitación que se llamaba No eres una isla, yo buscaba que en mi experiencia laboral, que ellos pudieran identificar la importancia de la labor de cada persona dentro de la institución, de la organización. Entonces, a través de esta dinámica de que no eres una isla, se fomentaba ver las diferentes perspectivas y puntos de vista para que ellos también pudieran asumir la importancia del trabajo en equipo. Entonces, de esta manera podemos ver cómo esas estrategias metodológicas son importantes para que se pueda promover esa participación y el estudiante tenga un rol totalmente protagónico. Y por último quiero despedirme recordando esta frase de uno de los pioneros de la andragogía, Malcolm Knowles. Y él cita que el aprendizaje adulto es un proceso en el que los individuos asumen la responsabilidad de planificar, llevar a cabo y evaluar su propio aprendizaje.